creemos perfectamente que los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros que son proféticos y que tienen mensajes para nuestros días. Por eso es que hemos elegido el libro de Daniel y ese será el estudio de noche con noche. Este libro es un libro que nos va a proporcionar un viaje extraordinario hacia el pasado a través de las historias y también al futuro a través de las maravillosas profecías que contiene este libro de Daniel. El tema central del libro de Daniel es el gran conflicto entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, entre las verdades del cielo y las creencias paganas, entre el gobernante del universo y los transitorios gobernantes de la tierra, entre el perseguido pueblo de Dios y sus enemigos, los perseguidores. El tema central del libro de Daniel es entonces el gran conflicto. La opinión tradicional, tanto como de los judíos como de cristianos, se dice que este libro de Daniel fue entonces escrito aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, periodo en que Daniel había sido llevado como prisionero al gran imperio babilónico. De acuerdo a lo que Jesús mencionó en el libro de San Mateo 24, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo, aquel día cuando Él estaba hablando con sus discípulos, Él estaba diciendo quién es el autor de ese libro de Daniel. Mateo 24, 15 dice la Biblia: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Existen algunas evidencias para creer que Daniel haya escrito el libro que lleva entonces su propio nombre. Primero, porque nuestro Señor Jesucristo utiliza la primera persona del singular para referirse entonces a Daniel. Segundo, ¿por qué creemos que Daniel escribió ese libro? Porque solamente alguien que vivió en ese siglo antes de Cristo podía conocer ciertos detalles de este libro maravilloso. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo, sin dudarlo, Él llega a afirmar que el autor del libro es entonces el propio Daniel. La pregunta de esta noche es: ¿quién era ese hombre llamado Daniel que escribió un libro llamado Daniel? Quiero llevarte a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Daniel capítulo 1 al 3 al verso 6. Si usted no lo alcanza a leer en su Biblia, si todavía alcanza a leer la pantalla, allí estará también. Pero yo voy a leerle para ustedes. Dice la palabra del Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencias, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Dice el siguiente versículo 5: y le señaló entonces el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentara delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de ¿quién? De los hijos de Judá. Cuando el rey Nabucodonosor invadió por primera vez la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia que fue entonces
en el año 605 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Y cuando invadió a Jerusalén, dice la Biblia que entonces se llevó a varios cautivos a la ciudad de Babilonia, y entre ellos habían varios jóvenes que pertenecían a la nobleza y a la familia real de Israel. Entre aquellos jóvenes dice la Biblia que estaba Daniel y estaban también sus tres amigos. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Ananías, también estaba Misael, y por último dice la Biblia que estaba ¿quién? Estaba entonces Azarí. Saben que el libro de Daniel tiene un gran énfasis profético para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Quiero llevarte a la Biblia, al libro de Génesis, al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra del Señor en Daniel 2:28: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando, hermano, en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido entonces en tu cama. En algún determinado momento de la historia de Daniel, mientras él estaba entonces viviendo en el palacio allá en Babilonia, dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor en algún determinado momento entonces él tuvo un sueño de una estatua, y fue llamado Daniel ante el palacio del rey Nabucodonosor para que le interpretara entonces ese sueño. Y entonces Daniel le comienza a interpretar ese sueño, y dice el versículo 28 que ese sueño, parte de eso tenía que ver con los últimos días, hermano. Así que las profecías del libro de Daniel tienen que ver con los últimos días, o sea, tiene que ver con el tiempo que nosotros vivimos. Voy a llevarte a otro texto bíblico, a Daniel capítulo 10, allá en el versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo cuando en los últimos días, porque la visión es entonces para esos días, hermano. Saben que el mensaje de Dios es claro, porque una parte del libro de Daniel se refería a los días que todavía estaban muy distantes en la vida de Daniel, periodo que se menciona, dice la Biblia, que las profecías de Daniel, algunas de esas profecías iban a ser para ese tiempo, pero otras profecías iban a ser para los últimos días. La pregunta es, ¿y cuáles son esos últimos días de la cual el profeta Daniel habló? Quiero llevarte a la Biblia, a la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, allá en el versículo 1 al versículo 5. Y aquí entonces nosotros encontramos la respuesta, ¿cuáles son aquellos últimos días? Dice la palabra del Señor en el verso 1: también debes entender que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esos entonces evítalos. Palabra de nuestro Dios. En la segunda carta a Timoteo, desde el capítulo 3, del verso 1 al versículo 5, Pablo le escribe a este joven Timoteo y le dice entonces
también debe saber que en los últimos días habrá entonces hombres que son ávaros, que son amadores de sí mismos, que son traidores, que son impetuosos. Saben, mis hermanos, la palabra del Señor dice que en los últimos días iba a pasar lo que la Biblia entonces ha mencionado. Yo te pregunto esta noche muy especial, ¿hay hombres, hermanos, hoy en día que son amadores de sí mismos, sí o no? Vivimos, hermanos, en los tiempos peligrosos, sí o no. Vivimos, hermanos, ya en los tiempos peligrosos. Todo lo que se escribió en la Biblia hoy en día se está cumpliendo entonces al pie de la letra. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, allí nosotros encontramos cuáles son las señales entonces del tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, el Señor mencionó que entonces iba a haber guerras. Y guerras, hermanos, hoy hay. Dijo en la Biblia también a través del Maestro Jesús en las profecías que iba a haber entonces terremotos, iba a haber entonces pestes, iba a haber entonces hambre, iba a haber entonces tiempos peligrosos en los últimos días. Eso quiere decir, mi amigo, que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, se le conocen entonces como los últimos días, de la cual el profeta Daniel ha hablado. ¿Saben? En la segunda carta a Pedro, en el capítulo 3, el versículo 3, dice la palabra de Dios de esta manera: sabed entonces ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones, hermano. ¿Saben? Las profecías que Daniel entonces recibió y que él entonces mencionó son profecías que tienen que ver parte de eso con el tiempo del fin que nosotros entonces estamos viviendo, y que esas profecías requieren especial atención porque están destinadas especialmente para este tiempo en el cual nosotros entonces estamos viviendo. Saben, cuando a Daniel se le dio entonces las profecías a través de las visiones, Daniel entonces estaba escribiendo las profecías, pero en un determinado momento a Daniel se le da una indicación acerca de estas profecías. Y quiero leer contigo lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, el versículo 4, hermano. Daniel 12:4 dice la palabra de Dios de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice la Biblia, hermanos, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué pasará? Y la ciencia entonces aumentará. Cuando el profeta Daniel, hermanos, él estaba escribiendo las profecías, el ángel entonces le dice a Daniel: Daniel, cierra las palabras. Y Daniel cerró entonces las palabras. Y le dicen a Daniel: sella ese libro, porque esas profecías van a ser para el tiempo del ¿qué? Para el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, dice la Biblia, muchos van a correr de aquí para allá. Y entonces la ciencia, ¿qué iba a pasar, hermanos? La ciencia entonces iba a aumentar. Saben, mis amigos, cuando la Biblia habla de que la ciencia iba a aumentar, no se refiere precisamente a la ciencia de la tecnología que hay hoy en día. Se refiere entonces a la ciencia del conocimiento de las profecías, que en el tiempo del fin las profecías, hermanos, iban entonces a ser entendidas. Y dice Daniel capítulo 12 en el versículo 9, en ese mismo capítulo dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están entonces cerradas y también están selladas. ¿Para cuándo, hermano? Están selladas para el tiempo del fin. En el libro de Daniel,
encontramos una parte que está sellada, y esa parte que iba a ser sellada, dice la palabra del Señor, que solamente iba a ser comprendida en el tiempo del fin. Daniel recibió instrucciones de cerrar y de sellar estas profecías hasta que en un determinado tiempo, a través de un estudio diligente del libro, los misterios de Dios entonces iban a ser revelados. Hemos entendido hasta este momento que las profecías de Daniel, parte de ellos, fueron dados para el tiempo del fin. Hemos estudiado hasta este momento que nosotros vivimos en los últimos días que se le conocen como el tiempo del fin. La pregunta es, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Quiero llevarte a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 6 y versículo 7, hermanos. Daniel 12, 6 al verso 7. Dice la palabra del Señor de esta manera: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Verso 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, dice en la última parte, todas estas cosas se van a, ¿qué cosa, hermano? Se van entonces a cumplir. La palabra del Señor dice, a través de Daniel capítulo 12, versículo 6 y versículo 7, que las profecías que fueron cerradas del libro de Daniel, que fueron entonces selladas, iban a ser entonces entendidas cuando se cumpliera el tiempo y la mitad entonces de un tiempo. Las profecías entonces iban a ser entonces entendidas, las que fueron dejadas para los últimos días o las que fueron dejadas para el tiempo del fin. Ahora, hermano, las profecías de Daniel que habían sido selladas solamente serían comprendidas cuando llegara entonces el tiempo del fin, y el tiempo del fin sería entonces después de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, hermano. Saben, hermanos, que cuando lees Daniel 12, 7, dice la Biblia que se mencionan 3 tiempos y medio, hermano. Y los 3 tiempos y medio son un símbolo. Y los tiempos en profecías equivalen, hermanos, a un año. Así que cuando la Biblia está diciendo de 3 tiempos y medio, cada tiempo equivale a un año, y entonces está hablando de 3 años y medio, hermano. Cada año profético tiene 360 días, número redondo, basado entonces en el calendario lunar irregular entonces de los judíos, hermano. Un tiempo equivale entonces a un año, que tiene 12 meses, que son 360 días. Cuando hablamos de 2 tiempos, nos referimos a 2 años, que son 24 meses, que son 720 días. Pero cuando hablamos de medio tiempo, hablamos de medio año, que son entonces 6 meses, que son 180 días, hermano. Pero la Biblia nos está hablando de 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio, que son 42 meses, que son 1260 días, de acuerdo al calendario judío lunar irregular entonces de los judíos. Ahora, mi amigo, en profecías, ¿cuánto tiempo representa un día literal en las profecías, hermano?
Quiero llevarte a la Biblia, al libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra del Señor de esta manera: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, hermanos. Un año por cada día, así conoceréis entonces mi castigo. En un determinado momento, el pueblo había enviado a los espías a reconocer entonces a la tierra prometida. Y cuando ellos se introdujeron para reconocer la tierra prometida, era una tierra que dice la Biblia que fluía leche y miel, pero que había grandes, gigantescas personas, enormes, grandes. Y cuando los espías entonces vinieron a dar el informe, le preguntaron si estaban listos para ir a conquistar la tierra prometida. Y entonces los espías dijeron que no, que entonces era imposible de poder conquistar aquella tierra. Y dice la palabra del Señor que por haber dudado de lo que Dios había prometido, dice la Biblia, hermanos, que 40 días se llevaron ellos reconociendo la tierra prometida. Y el Señor le dijo: por haber dudado de mi palabra, esos 40 días van a ser 40, ¿qué cosa, hermano? Van a ser entonces 40 años. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel caminó entonces por el desierto 40 años, hermano. Un día, hermanos, en las profecías valen entonces un año, hermano. Quiero llevarte también a la Biblia, al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: cumplido estos, te acostarás entonces por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás entonces la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, entonces te lo he dado, hermano. Al tratar entonces con los periodos proféticos, un día, hermanos, equivale a ¿qué? Equivale a un año literal en las profecías, hermano. De esta forma entonces nosotros podemos entender, mi hermano, que los 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio, que son 42 meses, que son 1260 días, esos 1260 días ahora iban a ser ¿qué cosa? Años, hermano. Eso quiere decir, hermanos, que después de los 1260 años iba entonces a comenzar lo que es el tiempo del fin, cuando las profecías que habían sido cerradas y que habían sido selladas después de los 1260 años iban a ser entonces comprendidas, hermano. Y quiero llevarte al libro de Daniel, el capítulo 7, allá en el versículo 25, hermano. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y dice la Biblia de esta manera: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará entonces en cambiar los tiempos y qué más, hermanos, y la ley, y serán entonces entregados en su mano hasta tiempo y qué cosa más, hermanos, y medio tiempo. Daniel, hermanos, había mencionado ya anteriormente en Daniel capítulo 12, 6 al 7, que las profecías iban a ser entendidas después de que terminaran los 3 tiempos y medio. Pero a Daniel se le dio una orden que durante los 3 tiempos y medio, alguien, hermanos, muy especial se iba a levantar en contra del Altísimo. Entonces se iba a levantar en contra de Dios, hermano. Durante esos 3 tiempos y medio, que equivalen a 1260 años, alguien, hermano, iba a usurpar el lugar de Dios. Y dice la palabra del Señor que durante esos 1260 años iba a quebrar los santos del Altísimo, o sea,
aquellos que eran fieles a la palabra de Dios, que guardaban sus mandamientos, ese alguien que se iba a levantar, hermanos, iba a pisotear a los santos que se mantenían fieles a Dios. Y dice la palabra del Señor que durante ese tiempo iba a pensar cambiar qué cosa. Iba a cambiar también entonces la ley de Dios, hermano. O sea, que durante ese tiempo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17, nosotros encontramos allí registrados los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en el monte Sinaí. Pero dice la Biblia que durante los 3 tiempos y medio, alguien se iba a levantar contra el Altísimo, iba entonces a perseguir a los santos y también iba a cambiar los tiempos e iba a cambiar entonces la ley de Dios. ¿Quién es ese alguien, hermano? Quiero llevarte al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, hermanos. Dice la palabra del Señor, Daniel 7, versículo 21, dice el texto bíblico. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra quién, hermano. Los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos entonces recibieron ¿qué cosa? Recibieron entonces el reino. Daniel 7:21 habla que ese que iba a usurpar el trono de Dios y que iba a cambiar los tiempos y la ley y que iba a perseguir a los santos, se le conoce, hermanos, como el cuerno pequeño, que iba a hacer entonces todo eso, hermano. Y saben, hermanos, dice la palabra de Daniel capítulo 7 en el versículo 25, que el cuerno pequeño, hermano, durante 1260 años persiguió a los fieles cristianos de aquel entonces. Durante 1260 años el cuerno pequeño es un poder que es religioso, pero también es un poder político. Se enseña, hermanos, en las escuelas que esos 1260 años se le conoce también como la Edad Media, o también se le conoce como la Edad Oscura, cuando pasaron grandes persecuciones con los santos hijos de Dios entonces que eran fieles. Los santos hijos de Dios, hermanos, que eran fieles, ellos guardaban entonces los mandamientos de Dios, guardaban lo que la palabra de Dios entonces decía, pero durante ese tiempo solamente, hermanos, había un grupo de religiosos que enseñaban la doctrina, y lo que ellos entonces decían se tenía entonces que cumplir. Y cuando algunos hermanos que eran entonces estudiosos se dieron cuenta que ese sistema de enseñanza estaba mal, que no estaba entonces de acuerdo a la Biblia, comenzaron a enseñarles lo que están diciendo ellos no es así. La Biblia dice, hermanos, que la salvación es gratuita, ¿sí o no? La salvación es gratuita. Y sin embargo ellos en ese tiempo se paraban en las calles, en las grandes ciudades, y decían: si tú quieres salvarte, si quieres salvar a aquella persona, entonces tienes que colocar una moneda, tienes que colocar entonces indulgencias para que Juanito se pueda salvar. Y en ese momento los grandes reformadores se levantaron y dijeron: no, la Biblia dice que la salvación entonces es gratuita. Y saben, hermanos, las personas entonces se comenzaron a dar cuenta que lo que ellos estaban enseñando estaba mal, no estaba de acuerdo con lo que la Biblia decía, porque ellos decían que los únicos que podían interpretar la Biblia era ese sistema religioso. Pero grandes reformadores se levantaron y comenzaron a interpretar la Biblia, la comenzaron entonces a traducir en el idioma de ellos, y la gente entonces despertó. Y saben, hermanos, los que habían sido engañados se dieron cuenta de que la Biblia era entonces totalmente la verdad. Y la Biblia dice que ese sistema religioso político también fue
y fue a hacer guerra contra los santos, los hijos de Dios, hermano. Y dice la palabra del Señor que ese sistema, aquellos hermanos que se mantenían leales a Dios, le llamaban entonces herejes, porque ellos se mantenían leales a la palabra de Dios. Ellos entonces cambiaron los mandamientos de Dios. Dice el primer mandamiento: no tendrás ¿qué cosa, hermano? Dioses ajenos delante de mí. Dice el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna que semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te vas a inclinar a ella y tampoco la vas a reverenciar. Ellos decían: tenemos que adorar a todo lo que nosotros traemos. Pero cuando ellos se dieron cuenta que la Biblia decía otra cosa, ellos entonces decidieron obedecer lo que la Biblia dice. Por eso el libro de Isaías, hermanos, dice la palabra del Señor, el capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, y el que no hablara conforme a esto es porque la verdad, ¿qué cosa? No les ha amanecido. Y es que un día Jesús dijo, hermanos, la verdad siempre les va a guiar a la verdad. Y saben, hermanos, muchas personas dicen que durante los 1260 años fueron perseguidos, fueron entonces azotados, hermanos, fueron quemados en la hoguera. Se introdujo, hermanos, también la Santa Inquisición, que de santa entonces no tiene nada, y fue por este sistema religioso. Y le decían a las personas: te retractas de esa enseñanza, si no te retractas vas a morir. Y muchas personas, hermanos, morían por tener y guardar la fe verdadera. Había una forma de tortura, hermanos, en la Inquisición. Se le colocaba a una persona una pera, pero era una pera metálica y era mecánica. Se la metía entonces en la boca, y como era mecánica, le giraban hasta que la pera se iba abriendo, hasta que la quijada, hermano, se quedaba, hermanos, colgando de la persona. Y solamente lo hacían porque eran verdaderos cristianos. Los azotaban, los golpeaban. Había una forma de tortura, hermanos, que era como un ataúd también. Estaba lleno de punzos filosos y le decían: te retractas. Y ellos decían: no, nos mantenemos fieles. Y lo metían en ese ataúd, hermanos, lo forzaban y los punzos atravesaban entonces su cuerpo. Un sistema religioso, hermanos, conocido como el Cuerno Pequeño, durante 1260 años persiguió entonces a la iglesia verdadera, a los cristianos, a los que guardan entonces los mandamientos de Dios, a los que tienen el testimonio de Jesús. Tú puedes llegar a tu casa y puedes buscar entonces en internet qué pasó durante los 1260 años de la Edad Media. Y usted lo va a encontrar, se enseña en las escuelas. Y saben, hermanos, ese cuerno pequeño, hermanos, de acuerdo a Daniel 7:25, se cumplió del año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo, hermanos. Terminó ese periodo de persecución contra los cristianos que guardaban entonces los mandamientos de Dios. ¿Y saben cómo terminó en el año de 1798? Cuando su líder religioso entonces fue arrestado por Napoleón, enviado entonces por el general Napoleón Bonaparte, hermanos. Fue entonces enviado para que arrestaran a ese líder religioso. Y entonces, hermanos, las persecuciones contra los cristianos allí cesaron. Y allí entonces se cumplieron los 1260 años. De este modo, el año 1798, hermanos, después de ese periodo, se da el inicio llamado el tiempo del fin, cuando las profecías selladas de Daniel iban a comenzar a ser estudiadas y plenamente comprendidas. Más adelante, hermano, durante esta semana vamos a ver ese tema, hermano. Ahora quiero decirte, hermanos, que la Biblia nos habla de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar entonces en el futuro. Las profecías, hermanos, nos dicen en qué tiempo nos encontramos. Las profecías nos dicen qué más cosas van a ocurrir. Pero a veces, hermanos, cuando nos hablan de profecía, a veces tenemos temor,
a veces tenemos miedo, pero saben, hermanos, la Biblia dice que Dios nunca va a hacer nada sin antes habértelo dicho. Quiero leerte lo que dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Y dice la Biblia: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a los siervos, los profetas, hermanos. El profeta Amós nos dice que Dios no hará nada sin antes haber revelado los secretos a sus siervos, los profetas. Daniel, diferente a la mayoría de los profetas, fue llamado por Dios para recibir entonces revelaciones que se aplican exclusivamente para nuestros días. Veremos en cada historia y cada profecía entonces de este libro, veremos que esos mensajes divinos son mensajes, hermanos, que nos fortalecen y nos animan a medida que nos estamos aproximando a la última gran crisis de la historia de la humanidad. Y saben, hermanos, cuando una persona no quiere escuchar profecías, cuando una persona no quiere ni siquiera escuchar lo que va a pasar en el tiempo del fin, dice la Biblia que algo pasa con aquellas personas. Quiero llevarte al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 20. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice la palabra del Señor. Pablo dice a la iglesia de Tesalonicenses: no menosprecien, ¿qué cosa? No menosprecien las profecías, hermano. No solamente eso. El libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18 dice: cuando falta la profecía, el pueblo, ¿qué cosa? El pueblo se desenfrena, o sea, el pueblo disipa, el pueblo entonces se pierde. Pero el que guarda la ley entonces es bienaventurado. Cuando despreciamos entonces los mensajes proféticos, el resultado entonces es la degradación. Pues sin Dios, hermanos, el hombre se corrompe. Y la palabra profética, hermanos, es el único lugar donde nosotros podemos saber en qué momento de la historia de la humanidad nosotros entonces nos estamos dirigiendo. Por eso, hermanos, en ese momento tan especial, nosotros hemos descubierto algo. Y hemos descubierto, hermanos, que nosotros hoy en día nos encontramos en el tiempo del querubín. Hoy nosotros nos encontramos en el tiempo del fin. Hoy estamos en los últimos días. Todo lo que se escribió de los eventos proféticos se están cumpliendo al pie de la letra. Todo está pasando de acuerdo, así como Jesús lo mencionó allá al pie de ese monte ante los discípulos. Todo está pasando como Él lo mencionó. Y saben, amigos, cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que las profecías se cumplen al pie de la letra. Y dice la Biblia que cuando estas señales se cumplan, entonces nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Y Él va a venir a buscarte a ti. Él va a venir a buscar allá a tu familia. Por eso es que no hay tiempo que perder. Por eso hoy es el mejor momento para que tú y yo meditemos. Para que a partir de ahora tomemos buenas decisiones. Para que a partir de ahora te agarres de Jesús. Le digas: Señor, yo quiero prepararme. Todo se está cumpliendo cuando yo veo la televisión, cuando yo veo las redes y cuando voy a tu Biblia. Yo no dudo de tu palabra. ¿Será que esta noche le estaré hablando a alguien que tiene que tomar buenas decisiones a partir de ahora? Mañana no sé si nos vamos a ver aquí, porque el apóstol Pablo dijo un día: ¿qué es pues la vida? Apenas una neblina que se levanta en la mañana, pero que en mediodía entonces desaparece. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Si tú no te preparaste, si no entregaste tu vida a Jesús, entonces nos vamos a perder. Pero si tú eres una persona que decides colocar a Dios en primer lugar en tu vida, cuando Cristo venga en gloria y majestad, tendrás la seguridad de ver a nuestro Señor Jesucristo viniendo.
e irás con tu familia si tú así lo decides. Hoy estamos en el tiempo del fin. Esta noche te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí nos queremos preparar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Si es así, quiero invitarte a que te coloques de pie. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En ese tiempo del fin que estamos viviendo en los últimos días, que todo se está cumpliendo tal y como se mencionó en tu palabra, hoy, Señor, queremos preparar. Hoy queremos tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, para ser mejores hijos. Ayúdanos a caminar contigo hasta que tú vengas en gloria y majestad. Ayúdanos, Padre, a que este corazón solamente pueda ser abierto a tu santa presencia. Aquí hay familias y aquí hay amigos que probablemente esta noche están pasando por alguna angustia, algún problema. Probablemente hay problemas de enfermedad. Hoy los colocamos en tus manos y tú vas a obrar maravillosamente durante esta semana. Que un día cuando vengas, vayamos contigo a la patria celestial. Nos colocamos en tus manos esta noche. Y si es tu voluntad, mañana estaremos en este lugar muy especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.